Hola, Dios te bendiga. En este día me ven de una manera informal y es porque sentí la presencia tan fuerte de Dios en esta mañana que no quise ni cambiarme de ropa para compartir esta reflexión con ustedes, que me llena de mucho gozo y mucha emoción hacerlo. En el día de ayer, mientras hacía la fila para pagar en una tienda Marshall, conocí a esta joven madre, Xiomara, a quien le doy saludo y le agradezco que haya adquirido copia de mi libro Mi hijo es gay y Dios lo ama. Y ella compartió conmigo que su hija mayor le había declarado que era lesbiana. Y tuve la oportunidad y la bendición de compartir con ella experiencias mías reales que tuve con mi hijo cuando me confesó que era gay. Pero luego me dijo que su hija menor le cuestionaba quién había escrito la Biblia. Y le decía, mira mamá, la Biblia fue escrita por hombres. Como si porque hubiese sido escrita por hombres no tuviese ninguna validez o fuese un cuento de hadas. Los primeros que aceptamos que la Biblia fue escrita por el hombre somos nosotros, los cristianos, los que creemos en Dios. Sabemos que fue escrita por hombres. De eso no tenemos ninguna duda. ¿O acaso lo escribió Bad Bunny? No, no fue Bad Bunny. Fueron hombres escogidos por Dios. De hecho, fueron 40 autores, 40 hombres escogidos en diferentes tiempos, épocas y lugares. Oiga bien, 40 personas que no se conocían en su mayoría, que vivieron en lugares distantes y en momentos distintos, lo que escribieron la palabra de Dios. Ahí tienes la primera prueba de que es la palabra de Dios inspirada por Dios. Los libros escritos por Shakespeare y por Cervantes fueron escritos por hombres también. Pero no hay ningún otro libro que diga, que establezca claramente que fue inspirada por Dios. No hay ningún otro libro de ninguna religión o ningún otro libro que establezca claramente que fue inspirado por Dios. Esa es la primera prueba. Y eso lo puedes ver en Primera de Juan, en Colosenses 1, en Hebreos 1 y en Segunda de Timoteo 3:16, donde establece claramente que la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Y esta palabra de la que hablamos, la Biblia, fue dejada para guiarnos hacia una vida mejor, para enseñarnos a cómo vivir bien, a cómo cometer los menos errores posibles, sabiendo que tenemos un Padre que cuida de nosotros. Él sabiendo que no iba a estar aquí, porque cuando ya estuvo como Jesucristo, murió en la cruz por ti y por mí, él sabiendo que se iba para luego regresar, dejó su palabra como evidencia, como prueba de que Él es nuestro Padre. La Biblia siempre se ha distinguido entre todos los demás libros por varias razones, que son evidencia de que es palabra de Dios. Número uno, es el libro más leído, a pesar de estar um, eh, condenado
o restricto en 52 países, donde no se puede tener la Biblia o no se puede leer la Biblia. Es el libro más traducido y el más vendido en el mundo entero desde que se hizo. Eso quiere decir que no hay ningún otro libro a través del tiempo que haya sido vendido más que la Biblia en todo el tiempo de su existencia. Oye bien, tú puedes encontrar un libro que esté entre los primeros 10 libros de más venta en una semana en el New York Times. Pero un libro que permanezca en la lista de más vendidos a través de los siglos, no hay ninguno. Ni aún el Quijote. En otras palabras, es el número 1 bestseller. Y eso a pesar de estar prohibido en 52 países, como te mencioné antes. Fue la primera en ser imprimida, oye bien, y la primera en ser leída desde el espacio por los primeros astronautas que pisaron la luna. Ningún otro libro ha sido llevado al espacio por científicos y ser leída desde el espacio. Es el más amado y el más odiado en el mundo. Tanto así que se conoce como el libro inmortal de Dios y el libro de los libros, debido a que muchos de sus enemigos, principalmente ateos o tus amigos, que no se quieren dejar guiar por él, han tratado de destruirla como trató Hitler durante siglos y sin embargo aún permanece. Y permanece ahí porque es la fuente de vida de todos nosotros. Es el único lugar donde cuando tú desfalleces y estás en depresión, encuentras paz, encuentras alegría, encuentras esperanza. Que cuando estás muriendo de cáncer porque la medicina ya no puede hacer nada contigo, te dice, yo puedo sanarte. Esa palabra de Dios fue la que me sostuvo a mí cuando en mi casa de niño no había que comer. Fue la misma palabra en la que confié y creí que cuando pensaba que no podía entrar a la universidad porque no tenía las notas para entrar, porque era demasiado pobre y no tenía espejuelos y no podía estudiar porque no veía y no ponía atención en las clases y me gradué con promedio de C y no podía entrar a ninguna universidad. Y sin embargo esa noche miré al cielo, reclamé las promesas que en la palabra de Dios están, confié en las palabras de mi abuela que me decía, Dios es tu consolador. Pon tu confianza en Dios y Él hará. Y Dios abrió las puertas a través de un sacerdote, Padre Méndez, y pude entrar a estudiar a la Universidad del Sagrado Corazón, donde terminé un bachillerato en Administración Comercial con concentración en contabilidad y luego una maestría y luego hice estudios en filosofía. Eso gracias a que puse mi fe en Dios y no en los panas, no en los amigos. Pero como dice Alex McFarland, si no lo conoce, búsquelo. Dice este escritor, comparada con otros escritos antiguos, la Biblia tiene más evidencia que la apoye que 10 obras de la literatura clásica
juntas. De hecho, la Biblia es el libro más exacto de todas las escrituras antiguas, por lo que el gran científico, teólogo y filósofo Isaac Newton, que deberías de conocerlo, si no lo conoces, busca quién es el científico Isaac Newton, dice, tenía razón cuando dijo, consideramos que la escritura de Dios es la más sublime. Si la Biblia fuera un cuento de hadas, como dicen muchos de tus panas, ¿y tú sabes por qué lo dicen? Porque es bien fácil querer vivir gozando, brincando, saltando en el vacilón, que en vez de dejarnos llevar por la palabra de Dios, que nos guía a través de un camino que no es fácil, pero que es el camino que Dios tiene para cuidar de nosotros. Y para que cuando este cuerpo, este estuche en el que vivimos, vaya para la tierra, nosotros, óyelo bien, nosotros, que no es este cuerpo, vayamos a morar con él. Mira, nadie va a la cárcel por leer un libro de cuentos o un libro de hadas o un libro escrito por hombres. ¿Quién va a la cárcel por eso? A menos que tú estés hablando mal del presidente o de un dictador o de un país, pudieses tal vez ir a la cárcel si lo que estás diciendo ahí son falsedades, ¿verdad? Pero por escribir un cuento, un libro, nadie mete preso a nadie. Y sin embargo, hay 52 países donde sí puedes parar en la cárcel. O puedes inclusive morir si profesas a Dios como tu Salvador. La Biblia es el libro no ficcional, no fiction, más vendido de todos los tiempos. Por el Guinness World Record, no lo digo yo, por la comunidad Baratz y en la presente infografía. Pero no solo eso, a diferencia de los ignorantes y necios que pretenden negar la Biblia y la critican, la mayoría de los genios de la historia humana, como Newton, Galileo, Søren Kierkegaard, Thomas Jefferson, Washington, Boyle, Kepler, Francis Bacon, Herschel, Abraham Lincoln y otros siempre la han considerado como el más grande regalo de Dios a la humanidad y que sin ella no se podría gobernar rectamente. He tratado de brevemente dejarte saber que puedes confiar en la palabra de Dios. Y si buscases cómo murieron algunos de esos hombres que escribieron la Biblia, que escribieron la palabra de Dios inspirada por él, hubo hombres cristianos que fueron echados a los leones. Eso está en la historia. A Pablo lo cogieron entre varios hombres, lo levantaron en el aire, abrieron sus piernas y con una sierra a mano lo picaron en 2 pedazos. ¿Tú crees todavía que la Biblia es un cuento de hadas? La Biblia se renueva cada día y lo ha venido haciendo desde que fue escrita.
y aplica a cada día de tu vida. Ahí encuentras la paz, el perdón, la misericordia, el amor, la fortaleza que necesitas para continuar día a día. Hoy yo te invito a que recibas la palabra de Dios como el regalo más grande que un padre hace a un hijo. Te deseo una feliz Navidad y que la paz de Dios sea contigo a través de su palabra, la Biblia. Dios te bendiga. Hasta la próxima.